Durante tu adolescencia, ¿cómo lidiabas con la tristeza? Cuando era adolescente usualmente cantaba para lidiar con la tristeza. No, es decir, no hablaba mucho con no tenía mucha gente con quien hablar, entonces literalmente solamente me encerraba en mi cuarto y lo que hacía era dibujar o escuchar un poco de música. Sobre todo era buscar un desahogo, deporte. Deporte era fácil hacer un desahogo, casi como que todos los días, básquet. Bueno, cuando yo era adolescente lidiaba con la tristeza escuchando música y a veces escribiendo en un cuaderno cómo me sentía y me expresaba. Bueno, cuando me sentía triste me encerraba en mi cuarto y sentía que tenía que resolverlo yo sola. Y así no molestaba a mis papás o incluso hasta a mi hermanita menor. La salud mental es un tema que preocupa y no podemos dejar de hablar, especialmente cuando se trata de los adolescentes. Hoy en día la tendencia suicida y el compromiso con esta condición en los adolescentes es cada vez más alarmante. Por ello es importante evaluar los factores preventivos, las estrategias que debemos tener en cuenta para que esto pare, o por lo menos podamos tener afronte a la condición de aquel adolescente que se presenta frente a esta situación. Para hablar sobre ello y conocer un poquito más cómo tratar o qué estrategias utilizar, hoy en la entrevista tenemos a la médico psiquiatra Lucía Luna Carrillo, quien nos va a explicar claramente cómo cuidar la salud mental del adolescente y prevenir el suicidio. Soy Dani Araujo. Bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenida. Bienvenida al programa. Qué importante es una especialidad, tener la voz de la psiquiatría en este caso tan importante como es el suicidio, ¿no? Las estadísticas nos están señalando que vamos en tendencia acelerada, sí, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto dentro del contexto actual? En realidad es una tendencia que lamentablemente no solo estamos viendo en nuestro país, en nuestra realidad, sino en todo el mundo, ¿no? Las cifras más o menos coinciden en estudios de diferentes zonas, incluso del planeta, ¿no? Me imagino que hay muchas formas de interpretarlo, creo que hay muchas formas de interpretarlo, desde que ahora en general los temas de salud mental se diagnostican más, estamos más pendientes, que sería una parte positiva del asunto, ¿no? Hay más líneas de ayuda, hay más formas de reportarlo, hay más profesionales dedicados a la salud mental dentro de todo, pero también definitivamente tiene que ver con una serie de ritmos y tendencias a nivel de la sociedad, de exigencias que ponen a los grupos de riesgo, sobre todo, en mayor riesgo, digamos, claro, ¿no? que antes probablemente. Si bien es cierto, vemos que por un lado está la situación de que hay mayor apertura, mayor especialización, ¿no? Mayor posibilidades de atención, pero por otro lado aparece también el aumento, ¿no? Un aumento acelerado. Entonces nos preguntamos, ¿y qué factores llevan a esta situación? Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un grupo de personas que tienen un riesgo mayor, digamos, o un riesgo específico, particular, no solo para las conductas suicidas o los intentos, etcétera, sino en general para temas de desequilibrios en la salud mental, cambios de conducta, cuadros afectivos, ¿no? Sin querer, todo esto que estoy mencionando son parte de los factores de riesgo que llevan a la larga a los adolescentes o a las adolescentes a por ahí tener algún intento de suicidio, ¿no? Intentos previos, patología en la familia, todo el entorno que tiene que ver con casa, con la sociedad, con el colegio, o bueno, con la universidad, en las diferentes instancias en las que se desenvuelven estas personas, teniendo en cuenta además que están en edades en las que ocurren muchos cambios. Exacto. Ocurren muchísimos cambios que muchas veces son abruptos, que muchas veces son
agudos y que si no tienen el respaldo tanto familiar, tanto en las instituciones para contener esos cambios, los ponen definitivamente en un riesgo mayor. Riesgo, ¿no? Se habla del adolescente como una situación, una etapa de adolescencia, ¿no? De varias cosas. Si bien es cierto, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El adolescente pasa por esta etapa de crisis necesaria, pero se enfrenta a una sociedad nueva, a otras demandas. Entonces estaríamos hablando de un adolescente que necesita empoderarse más, que necesita tener mayores habilidades de afronte, como para poder tener esta situación de estabilidad, ¿no? Yo creo que sí, creo que probablemente los adolescentes en un momento como el actual en nuestras sociedades puede ser que tengan muchos espacios de soledad, por ejemplo, ¿no? Que no tengan el mismo acompañamiento por ahí que tenían antes, que quizás no estaba dado de la mejor manera, ¿no? Porque hay cosas que se pueden criticar de las formas de educar previamente, etcétera, pero creo que el ritmo de la sociedad actualmente como que no les deja muchos espacios de congregación, de convivencia, están muy invadidos por la rapidez de las redes sociales, de muchos espacios que les dan la virtualidad en lugar de el parque, el taller, el poder compartir más con la familia, ¿no? Entonces no hay mucho un espacio de acogida de todos esos cambios que suceden en este momento de crisis que es natural en todas las personas. Y qué bueno que menciones esta situación, porque no se trata de las redes, no se trata propiamente de la tecnología, porque existe. Lo que trata es de que el espacio que tienen, el uso que tienen, ¿no? Domina tanto que ya no tienen el otro espacio saludable, que es lo que necesitaría. Y estábamos hablando de que factores de riesgo existen y, por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir cuando hay tanto bombardeo de información, de imágenes, de cosas, es que ahora desde los niños, niñas, hasta los adolescentes también, tienen acceso a una cantidad de información y de estándares de vida, de cosas a las que tal vez no tienen un acceso real en su día a día. Entonces también, también se aumentan estas brechas entre lo que pueden desear y lo que son capaces de lograr obtener, ¿no? Exacto. Si hablamos de que la época de adolescencia es crítica porque hay toda una adaptación a una serie de emociones, a cambios hormonales, a formar la identidad y a poder pertenecer a un grupo. Yo me pregunto, ese grupo ahora, ¿quién lo define? Ya no es tanto tu grupo de tu barrio o tu equipo de no sé qué, ahora ese grupo puede ser que sale en Instagram. Y hay tanta variedad que ¿cómo haces para encajar con tantas cosas, ¿no? Y esa necesidad que hablas de pertenencia, esa necesidad de sentirme bien si es que yo tengo de repente un objeto que me identifica o si pertenezco a un grupo, todas estas situaciones hacen que cuando no exista ello, existe el vacío. ¿No? Exacto. Y se van formando o se van sumando factores de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque en salud mental en general no hablamos pues de factores causales individuales, ¿no? Usualmente todo es muy multicausal, ¿no? Entonces, claro, si es una persona, un adolescente que por ahí tiene algún antecedente familiar que ya lo hace un poquito vulnerable y además no tiene acceso a ciertas cosas, y ya no solo es que no tiene acceso, y aunque suene un poco duro, está en un espacio seguro en el sentido de que lo que tiene es lo que hay para él y resulta suficiente porque es el medio en el que se mueve finalmente, ¿no? Pero si yo me muevo en un medio chiquito y veo la cantidad de cosas que hay, evidentemente la brecha es mayor, ¿no? Y el deseo es mayor, la falta, por lo tanto, también lo termina siendo, ¿no? Y a veces sucede que observamos ciertos comportamientos y lo damos como moda o lo podemos dar como entusiasmo, interés, ¿no? Por ahí. Pero los comportamientos
si estos son asociados a síntomas, no vienen solos, o sea, son multicausales y multivariables, ¿no? Detrás de esa conducta pueden haber otras conductas que podrían ser indicadores de alerta. Sí, ¿no? Definitivamente. Cuando se ven estas cifras, si bien la cifra de suicidios y de intentos es bastante alta, usualmente más alta es la cifra de casos, digamos, de personas que ya han venido pensando en el suicidio o en la muerte. Exacto, una ideación suicida o pensamientos sobre muerte. Usualmente han estado antes en el diario, digamos, de estas personas que llegan a cometer algún suicidio. Y definitivamente en ese tiempo previo es donde deberíamos poder intervenir o actuar, ¿no? No necesariamente son cambios demasiado obvios, pero tampoco son situaciones que la dejamos pasar. Exacto, o por las que pasaría cualquier adolescente, ¿no? O sea, cómo diferenciar una conducta un poco sospechosa o que nos haga pensar que algo no está yendo bien de las conductas de por sí a veces disruptivas de los adolescentes. Creo yo que tiene que ver mucho, por un lado, con la intensidad, ¿no? O sea, la intensidad y el grado de afectación de la funcionalidad normal. Una cosa es que un chico o una chica un día no quiere ir al colegio porque se levanta con malestar, y otra cosa es que empiece a tener faltas que ya son recurrentes, ¿no? Y que exista un desgano específico ya emocional frente a esa situación. Exacto, o sea, ¿no? ¿Qué está pasando que no quiere ir, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un tema. Otros son mucho más evidentes, entre comillas, como que un adolescente o una adolescente empiece a hablar de la muerte, por ejemplo, ¿no? Que empiece a mencionar que se quiere morir, que no está contento o satisfecha con su vida, que también dista de lo que podría un adolescente tal vez renegar o hacer una especie de berrinche porque algo no sale bien, pero no llegaría a hablar de si tal cosa entonces me mato. O esta situación en relación a lo que señalas es el sentido de vida en el adolescente, ¿no? A veces hay adolescentes que suelen decir, yo vivo aquí, o sea, en la hora, y no tienen una expectativa de futuro, ¿no? ¿Y cuán compromiso tiene este sentido de vida en el adolescente para que pueda direccionar su conducta hacia continuar, hacerse metas o de repente tomar una decisión rápida ante cualquier fracaso? Claro. Yo creo que tiene que ver bastante con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, definitivamente el hecho de formar parte de una comunidad, formar parte de un grupo y sentirte reconocido dentro de ese grupo, reconocida, ¿no? El por ahí tener proyectos, el tener, tal vez no pues la claridad para toda la vida, pero sí algunas ideas respecto de qué se quiere hacer más adelante. Definitivamente son cosas que terminan representando más bien factores de protección para los adolescentes que ya venimos diciendo pasan por esta etapa en la que hay muchos cambios, mucho descubrimiento, ¿no? Muchas nuevas identificaciones incluso con ellos y ellas mismas, ¿no? Desde sus cuerpos, desde sus emociones, desde lo que sienten. Entonces, claro, creo que tú hablabas antes de cómo darles herramientas, ¿no? Sí. Y no solo creo que es darle herramientas, sino es ayudarlos a descubrir las propias. Lo que tienen. ¿no? Lo que tienen, que pueden exacto. O sea, si eres bueno en tal cosa, pues, o sea, ahí mete tu energía, ahí deposita tus ganas, ¿no? Exacto. A mí me llama la preocupación en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Si a un padre, ¿no? se le pregunta cómo está su hijo, está bien, ¿usted cree que tiene bienestar, se siente satisfecho? Probablemente el padre nos diga sí. Pero ¿y qué le hace pensar de que esté satisfecho, ¿no? Se sienta feliz, ¿no? Y nos diga, bueno, que hace una cosa y otra cosa. Y de repente no tiene esa situación de que sentirse satisfecho implica más que sentirse contento o hacer actividades recreativas, ¿no? Entonces estamos hablando de esta situación de los proyectos, ¿no? Claro. Y de todo ese bagaje que implica el bienestar psicológico, ¿no? Yo creo que es necesario
retomar esos espacios, ¿no? Ahorita que hablamos de los padres, de las madres, pienso en la familia. Y pienso en cuánta gente ahora come frente a una pantalla, ¿no? O sea, creo que no es tan sencillo como va al colegio o va a la universidad, hace su tarea, no reprueba cursos, entonces está bien, ¿no? Claro, o sea, las cosas sí. Claro, o sea, por afuera puede ser, exacto. Pero ¿y dónde está el espacio de escucha en el que se puede profundizar un poco más en los temas, ¿no? O sea... Y eso es muy importante, sí, ¿no? Una alerta importante, porque a veces suceden casos y se le dice a los padres, ¿usted tenía algún indicio? No, no, porque no conocía a su hijo. Exacto. No sabía, ¿no? Sí, exacto. Decía, pero yo lo vi bien, pero no sabía. Entonces, exacto, ¿qué hacer? ¿Qué decir a estos padres para que tomen, ¿no?, la alerta, para que observen detrás de ese comportamiento, ¿no?, alegre, entre comillas, ¿no? Es que tenemos que partir justamente de que lo ideal sería que sean hijos y hijas realmente muy conocidos por sus padres, ¿no? Cosa que yo mamá, yo papá, al toque me doy cuenta de que algo cambió. Oye, mi hijo no es así, oye, mi hija no es así, está raro, está rara, ¿qué está pasando? Pero si no hay una cercanía real, eso se dificulta, ¿no? Entonces, claro, tenemos otros espacios, tenemos la escuela, el colegio, la universidad. Deberíamos apostar a lo mismo, ¿no? O sea, a que el docente, la docente, no solo va e imparte una materia, sino que llega a conocer a su alumnado, a sus estudiantes, ¿no? Y logra darse cuenta, oye, Lucía está un poco rara, ¿no? Siempre habla y está callada hace una semana. Entonces, ¿qué está pasando? Como que nos orientamos al compromiso de acercarnos y conocer. Sí. ¿No? Porque eso es una situación, una información que nos va a ser útil para identificar posteriormente situaciones que pueden ser de riesgo. Y si en algún momento había este miedo de no hablemos de estos temas porque tal vez les damos las ideas, eso también ya bastante se ha estudiado y no es así. O sea, me imagino que debe haber mamás, papás que tienen miedo de preguntar algunas cosas por no meter como el bichito o cómo le vas a preguntar algo así, ¿no? O no conversar del tema. O no conversar del tema como si no existiera, ¿no? Pero creo que cada vez eso es más difícil, ¿no? O sea, si estamos hablando de que estamos en un momento de que todo está en las redes sociales y que todos nos enteramos de muchas cosas en el día a día, son cosas que pasan. Y entonces aprovechemos para hablarlas, diría yo, ¿no? O sea, si está pasando, si lo estamos viendo, hablémoslo, ¿no? O sea, y que el adolescente o la adolescente que está en una etapa tan difícil en la que hay reestructuración, hay redescubrimiento, etcétera, por lo menos tenga la seguridad de que tiene X, Y, Z espacios donde puede ir y hablar. Buscar apoyo, ayuda, ¿no? No está solo, ¿no? No está sola. Claro. Y precisamente en esa situación, ¿no? Teniendo en cuenta que de repente estamos frente a un adolescente que no tiene ese acceso, no tiene esa facilidad de la familia o no tiene esa facilidad de la institución. Pero el adolescente es una persona que toma decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos a modo de recomendación, ¿no? A la persona, al adolescente, ¿no? Que ya tiene una visión de las cosas, puede desarrollar una autonomía, ¿no? ¿Cómo apoyarlos a ellos para que puedan buscar una dirección más saludable, ¿no? Bueno, yo insistiría en que no están solos, en que probablemente ellos y ellas más que nosotros, por toda la información con la que conviven día a día, saben que siempre hay algún lugar donde acceder. Esa sería la parte buena, digamos, como muchas otras, de las telecomunicaciones, de las mismas redes sociales, ¿no? Hay centros de apoyo, hay líneas de apoyo, hay líneas de emergencia gratuitas, o sea, hay espacios donde acudir y definitivamente habemos, digamos, muchos profesionales de la salud mental también dispuestos a ayudar, ¿no? Estamos hablando de adolescentes que en principio están tal vez no con un acceso tan fácil, pero protegidos un poco por las instituciones, claro, ¿no? Y en sus instituciones tienen que saber que hay personal dispuesto a escucharlos, ¿no? Y a ese personal decirle, oye, sea quien sea, si un adolescente o una adolescente se acerca a hablar,
dale el espacio, ¿no? O sea, esa sí es nuestra obligación, ¿no? Darle el espacio, sea lo que sea que está pasando alrededor. Porque es necesario, porque es urgencia, Exacto. no es... Exacto, no. porque no estamos hablando de un capricho, no estamos hablando de algo que está de moda, como decías, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que están pasando y que son graves y que hay que cuidar. Lucía, yo quisiera pedirte un mensaje final para aquella persona que de alguna manera está relacionado con un adolescente, puede ser el padre, el tutor o alguien que estima a un adolescente, ¿no? ¿Qué puede hacer si de pronto sospecha, ve algo extraño o algo le parece que no está yendo bien? Ya. Yo creo que si pudiera resumirlo en una palabra es, bueno, en dos, quizás es sostener y acompañar, ¿no? Algo que no tendría por qué ser solo una cualidad de los profesionales de salud o de los de salud mental, es la posibilidad de tener una escucha, digamos, genuinamente sincera, abierta, ¿no? Que esa persona, si finalmente acude a nosotros o si por diferentes señales vemos que no la está pasando bien, encuentre en nosotros un espacio de escucha, de ayuda, que sepa que no está solo, que sepa que existen profesionales que lo pueden o la pueden ayudar, guiarlos hacia ese camino, digamos, ¿no? No como algo... Carga. Claro, no como una carga, digamos, no como una carga negativa, sino más bien, creo yo, como un acto de valentía, ¿no? O sea, muchas veces yo escucho eso, ¿no? Ir al médico o aceptar una depresión es algo de cobardes. Y yo digo, caramba, yo siento que es absolutamente todo lo contrario, ¿no? O sea, enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros temores y trabajarlos es un acto de valentía, ¿no? Entonces, aplaudir la búsqueda de ayuda y quedarnos ahí hasta que esa persona encuentre un camino para empezar a mejorar. Y como bien lo has dicho, no la está pasando bien. Hay que pensar. Exacto. ¿no? Y hay que pensar y mirar a la persona, no la está pasando bien, necesita. ¿no? Necesita nuestra ayuda. Sí. Muchísimas gracias. Okay. Encantador conversar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Te gustó. Gracias. Les brindo un dato importante. ¿Saben que existe el trastorno afectivo estacional? Que se presenta especialmente en las épocas donde hay menos luz solar, ¿no? Esto implica, por ejemplo, el invierno. Afecta más a los adultos, pero no deja de afectar a los adolescentes. Es importante prevenir porque muchas veces los adolescentes se pueden sentir tristes, desinteresados, y entrar a una situación de bajo estado de ánimo y llevar a condiciones mayores. Cuidar esta condición puede prevenir la situación de ideación suicida y, por supuesto, cuidar su salud mental. En este espacio donde puedo contestar las preguntas, me gustaría en esta oportunidad responder a Brenda. Brenda nos dice, siento que nadie me entiende y a veces pienso que no vale la pena seguir. ¿Qué hago si no quiero preocupar a mis padres? Es importante, Brenda, cuando tengas esta sensación y sabes que ya es un malestar que está afectando tu bienestar, la comunicación y la búsqueda de apoyo es un eje importante para que tú puedas conseguir una intervención o puedas mejorar ese estado de ánimo. No temas hacerlo porque la comunicación te va a beneficiar. Julio nos señala, mi hija se ha vuelto muy callada y se encierra mucho en su habitación. ¿Eso ya es motivo de alerta? Exactamente. Hay conductas que podemos nosotros observar y que responden a ciertos hábitos, costumbres o situaciones que son en el momento y que son explicadas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un comportamiento tiene mayor intensidad o mayor frecuencia y no es lo que esperamos como una forma de responder a la situación? Esa es una situación de alerta que debe tomarse en cuenta para su atención y para su apoyo oportuno. Una pregunta más tenemos de María Elena Castro, quien nos dice, trabajo en un colegio y no sé cómo controlar el acoso escolar fuera de las aulas. ¿Qué debo hacer?
El tipo de conductas disruptivas, como en este caso del acoso escolar, es una forma de respuesta que hoy en día se hace bastante común, pero que no solamente la responsabilidad cae en el docente, ¿no? Lo que el docente puede hacer, sabiendo que son alumnos de repente bajo su responsabilidad o son sus alumnos, es tener una forma de ver en qué medida ellos pueden tener un apoyo o en qué medida la institución puede tener algún tipo de capacitación o algún tipo de estrategia para que este comportamiento que lo hacen fuera del colegio no se convierta en una situación propia del colegio, pero tener en cuenta que cualquier conducta de agresión o de violencia ya es un malestar psicológico que puede tener conductas de mayor intensidad y puede llevar a una situación de desesperanza y posteriormente a una situación más grave como son las ideaciones suicidas que hoy estamos hablando. Continúenos enviando sus preguntas y con mucho gusto responderemos para poder dar a conocer aquello que para ustedes les puede servir como una estrategia de mejora para su bienestar psicológico. Muchísimas gracias. Hoy con la doctora Luna Carrillo hemos podido discriminar cómo ciertos factores del contexto familiar y social son importantes para que el adolescente tenga la oportunidad de encontrar una estrategia de afronte a situaciones que le son difíciles y no llegar a una ideación suicida. Por eso es importante la prevención en ello. Continúenos viendo en nuestro canal cayetano.plus y escucharnos por Spotify.